después de alabar al Señor y darle al Señor lo que es del Señor eh, y gozarnos en su presencia, amén. Qué hermoso es estar en su presencia, ¿verdad? Y bueno, ahora toca a su Espíritu Santo ayudarnos a compartir esta porción de la Escritura. Y el hermano Jacobo ya me hizo favor de orar, pero quisiera que me acompañe a orar, poner este tiempo en manos del Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque somos tan afortunados, tan bendecidos, Señor, de poder estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos recibir tu consejo esta mañana, porque tenemos vida, Señor, porque puedes, Señor, hablar a nuestros corazones para, Señor, alinear nuestras vidas hacia tu voluntad, Señor, hacia lo que tú tienes, hacia tu propósito para nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podríamos estar en cualquier otro lado, Señor, alejados de ti. Pero con tu amor nos acercaste a ti, Señor, y hoy tenemos este hermoso privilegio, Señor, de poder estar reunidos en tu nombre, recibir tu consejo, Señor, y escuchar lo que quieres hablar a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, querida iglesia. Tenemos el privilegio de compartir esta mañana la palabra del Señor y recordarles que seguimos en nuestra serie Diligentes en Cristo. Amén. Y como usted sabe, la semana pasada nuestro pastor terminó el capítulo 9, así que este domingo nos toca iniciar capítulo. Vamos a compartir la porción de la escritura en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. Vamos a estudiar del versículo 1 al 12, así que si usted está listo, acompáñeme por favor a la lectura. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 1 al 12. Cuando esté ahí, me dice amén, si está buscándolo en su Biblia. Y si estamos listos, hermano Rodo, amén. Vamos a leer la palabra. Dice el Señor: y levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y esta enseñanza, querida iglesia, se titula Jesús y el divorcio. Y este es el tema que tenemos esta mañana, querida iglesia, lo que el Señor ha hablado a nuestros corazones para poder compartir con usted acerca del divorcio. Porque hay un misterio, un tabú, una confusión. ¿Qué sucede en la iglesia cristiana evangélica acerca del divorcio? Y mire, hoy en día el divorcio se ha convertido en algo tan común, tan normal, que aún la misma iglesia evangélica ya lo ha normalizado. Por este pasaje y por esta confusión de lo que realmente es la voluntad de Dios, la iglesia ha normalizado que el divorcio es aprobado por Dios. Y esto dista mucho de lo que realmente dicen las Escrituras. Ha establecido desde el principio el Señor que su voluntad es en su diseño perfecto es que el hombre y la mujer estén unidos para siempre. Lo acabamos de leer, ¿sí o no? Esa es su voluntad. Pero el hombre, género, hombre o mujer, piensa que tiene una cláusula donde se puede hacer uso de esa excepción para poder divorciarse. ¿Y esto qué sucede? Que el hombre dice que en su corazón y en su mente, quizás no de manera literal, pero cree que puede tener mejores formas de llevar a cabo su vida o su matrimonio que lo que Dios diseñó. Fíjese qué tremendo. Porque cuando
Lo que Dios quiere decirnos es que su voluntad es que el hombre y la mujer estén unidos siempre, pero el hombre toma decisiones fuera de esa voluntad. ¿Y qué está diciéndole eso al Señor? Que yo puedo hacerlo mejor. Tú diseñaste esto, Señor, pero yo tengo una opción más de cómo puedo llevar a cabo mi matrimonio. ¿Está conmigo? Y mire, esto es interesante. Una estadística de una página que se llama Barna, que es una página confiable de estadísticas en los Estados Unidos, dice que el 33% de una encuesta de casi 3,800 personas o matrimonios, perdóneme, 3,800 matrimonios encuestados, el 33% de esos 3,800 son divorciados. De 340, de casi 340 encuestas realizadas a cristianos evangélicos, de esas casi 340 personas, el 26% en las iglesias evangélicas son divorciados. No evangélicos nacidos de nuevo, 33%. No nacidos de nuevo, 33%. Personas que se consideran evangélicos nacidos de nuevo, otro 33%. O sea, que vemos que aún los que ya tienen un tiempo, cierta madurez en los caminos del Señor, también han llegado a divorciarse. Y mire, esto es interesante, de casi 2,000 matrimonios encuestados católicos, perdóneme, de casi 900 matrimonios encuestados católicos, el 28% están divorciados. Y de casi 2,000 matrimonios protestantes de varias denominaciones, cristianos protestantes como nosotros, 34% están divorciados. ¿Qué quiere decir esto, querida iglesia? Que hay más cristianos evangélicos divorciados que católicos o que no religiosos. Esto es algo tremendo, ¿no cree? Es una estadística dura, confiable, y que nos deja ver que aún en la iglesia este fenómeno está destruyendo a los matrimonios, está destruyendo a los hogares. ¿Y sabe qué quiere decir esto? No es solamente el hecho de que haya quizás una falta de conocimiento de la voluntad de Dios o cierta inmadurez, sino que la iglesia evangélica, la iglesia de Dios, porque ¿cuántos sabemos que estamos en la voluntad de Dios como evangélicos, como cristianos evangélicos? ¿Lo cree? Está siendo atacada por el enemigo. Está siendo atacada por las redes sociales, está siendo atacada por las tentaciones, está siendo atacada por tantas cosas que se mueven en nuestra sociedad, y que aún los evangélicos, dado las circunstancias y dada la falta de comunión, terminan divorciándose. Esto es algo delicado, ¿no lo cree? Pero mire, esto no era muy diferente en la época del Señor Jesús. Por eso los fariseos se acercaron al Señor para tentarle. Ellos también habían abusado de la ley de Moisés. Ellos también habían abusado de que Moisés había permitido que se diera carta para repudiar a la esposa o al esposo. Y entre muchas cosas habían amoldado también esto, querida iglesia, a su comodidad, a su religiosidad, porque ellos podían por cualquier cosa podían repudiar a la mujer. Porque se descubriera los tobillos, porque se soltara el cabello, literal, no estoy dando ejemplos. Esto era la vida hebrea en la antigüedad. Porque no le gustaba cómo hacía de comer, o porque simplemente por cualquier pretexto sentía la necesidad de cambiar de esposa. Y esto estaba ya muy ajustado a la sociedad, obviamente hebrea, cuando Moisés escribe esta acepción, y por supuesto los fariseos años después, ya en la religión judía, pues ya lo habían llevado todavía mucho más al extremo. Y eso es lo que sucedía con los fariseos. Y miren lo que dice, vamos a la escritura, esto a manera de introducción, querida iglesia, vamos a leer versículos a versículo. Dice en Marcos 10:2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. El Señor conocía esto, ¿verdad?
Lo estaban tentando, querían provocarlo. La cuestión que le plantearon en esta ocasión, querida iglesia, era algo que se discutía mucho en las escuelas rabínicas. Era algo que ya estaba, vamos a llamarlo, autorizado por parte de los mismos rabinos. Se enseñaba inclusive en escuelas muy conocidas de rabinos muy famosos de la época, que tenía el varón la oportunidad de hacer eso. Entonces, le tentaron. ¿Pero por qué le tentaron? Porque ellos sabían que la misma máxima autoridad, que era Herodes, había cometido y estaba viviendo en adulterio. ¿Se acuerda que ya vimos la vida de Herodes? ¿Se acuerda que no solamente cometió adulterio, sino que hizo que su esposa se divorciara de su hermano para casarse con él? O sea, le bajó la esposa al hermano. Terrible pecado. Y además de esto, querida iglesia, de vivir en adulterio, Juan el Bautista, quien se lo echaba en cara y quien se lo reprochaba, ¿qué sucedió? Le costó la vida. Le cortaron la cabeza por esta razón. Entonces, ¿qué querían los fariseos? Hacer que el Señor se tropezara en lo que dijera para provocar la ira de Herodes sobre él. ¿Qué dijeron los fariseos? Si ya logramos derribar a Juan el Bautista, con esto también podemos derribar a Jesús. Pero ¿cuántos saben que el Señor es Dios y Él todo lo sabe y Él jamás ha perdido ninguna batalla? Amén. Así que esta postura era tan común que querían atacarlo a través de esto. Pero, querida iglesia, así como ahora se ha normalizado el divorcio en nuestra época, el matrimonio ha sido sumamente atacado desde el principio de los tiempos. Piense en esto por un momento. ¿Por qué algo tan sagrado y tan delicado, creado por Dios, es tan atacado por el diablo? ¿Está conmigo? Porque Dios, en toda su creación, que hizo todo, los cielos y la tierra, todas las bestias, todos los animalitos, toda la fauna, por sobre todas esas cosas creó al hombre y a la mujer. ¿Sí o no? Y estableció el matrimonio como algo sumamente sagrado para él. Que hasta la sociedad hoy en día dice que es la base de la sociedad, ¿verdad? Porque si un matrimonio está roto, destruido, es muy probable que tanto el varón como la mujer como los hijos tengan una vida rota y destruida, lo cual afecta a una sociedad, porque es una sociedad deprimida, es una sociedad en delincuencia, es una sociedad en drogadicción. ¿Cuántas personas conoce usted que ha habido matrimonios destruidos y los hijos terminan mal? Por la ausencia de papá o por la ausencia de mamá. Y las estadísticas son terribles en esa área también. Pero, querida iglesia, el matrimonio, y esto téngalo usted, si usted hoy se lleva esto, querida iglesia, el matrimonio es tan importante para Dios, tan sagrado, tan especial, que lo ha adornado de cosas hermosas como la intimidad y sobre todo como el poder fusionar a un hombre y a una mujer en un solo ser. ¡Wow! Esto es impresionante. Esto no es literal, no es poético, es real. Dios une el espíritu y el alma de un hombre y una mujer en la intimidad para hacer una sola carne. ¿Está conmigo? Entonces, esto es lo más importante que usted se debe llevar esta mañana. Lo que Dios hizo, que es el matrimonio, la santidad que busca en él. Amén. Y lo importante que es para que todos podamos disfrutar en familia, con la herencia que son nuestros hijos, su presencia en nuestros hogares. ¿Cuántos no disfrutan la presencia del Señor en sus hogares con su esposa y sus hijos ahí? No es algo que no se puede explicar en el interior y dices, wow, Dios creó esto para nosotros. Y cuando está roto eso, querida iglesia, el hombre o la mujer está roto también. Claro que Dios puede restaurar y puede volver a hacer que una persona recupere ese gozo y esa alegría en el Señor, pero no es la voluntad de Dios el divorcio. ¿Está conmigo?
Entonces, estos hombres que conocían esa eh, costumbre que ya se había hecho casi una ley y que casi le daba autoridad al hombre de poder repudiar a su mujer, quisieron tentar al Señor, quisieron hacerlo caer. Pero así como está el tema de Herodes, también hoy en día vemos a nuestros dirigentes políticos perdidos totalmente de una moralidad y de lo que es, y dista mucho de lo que es verdaderamente la voluntad de Dios dentro del matrimonio. Tenemos a una persona que dirige este país que no cree en Dios, que viene de un divorcio. Sí sabe a quién me refiero, ¿verdad? Tenemos a la persona que dirigía el país antes que ella, que viene de divorcios, que crearon toda una estrategia de mercadotecnia, de un romance telenovelesco y que engañaron a todo el país. ¿Sí sabe a quién me refiero o no? No podemos dar nombres. Tenemos a un presidente antes de ese presidente que también viene de un divorcio. ¿Sí sabe a quién me refiero también? Solo piense en los presidentes. Pero más que enfocarnos en la vida de ellos, ¿qué quiere decir esto? Que esas ideologías han ayudado a inclusive agilizar los trámites de divorcio. Una persona se puede divorciar así en cuestión de par de días. Y no solo eso, sino que no le dan el valor a la familia que Dios le ha dado desde la creación. ¿Está conmigo? Y es lo mismo que sucedía con Herodes. Si yo vivo con la mujer de mi hermano, pues que todos adulteren también, porque así me siento menos mal. Pero eso le costó la cabeza a Juan. Y si aún así nuestros dirigentes viven en esas condiciones, ¿qué se puede esperar de nuestras leyes? ¿Está conmigo? Pero no esa es la voluntad de Dios, queridos hermanos. Y seguimos leyendo en Marcos 10, 3 al 4, dice, el Señor, Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Otra vez los vuelve a confrontar como cuando les dice, ¿qué dice tu moneda? Cuando le preguntaron si era correcto pagar los tributos al César, dice, ¿qué dice la moneda? ¿Me muestras la moneda? Nuevamente les regresa al Señor en su sabiduría esta pregunta y les dice, ¿qué les mandó Moisés? Y ellos dijeron, como Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, ya tenemos el visto bueno de Moisés, ¿sí o no? Y esto hace referencia ciertamente al libro de Deuteronomio en el capítulo 24, versículo del 1 al 4, y por el tiempo no me puedo detener, querida iglesia, pero esto hace referencia a que Moisés, ¿se acuerdan que Moisés estaba siendo muy presionado por todo el pueblo? Estaba siendo abrumado y había muchas cosas, no había, él era el único responsable. ¿Se acuerdan que inclusive su suegro Jetro le dice, oye, tienes que delegar porque no puedes llevar todas las cargas del pueblo? Entonces, en esa presión, en ese Moisés que quería que hubiera cierto control entre todo lo que estaba ocurriendo, porque ya conoce usted la historia que el pueblo era de dura cerviz. Amén. Entonces, Moisés ciertamente en este libro establece que un hombre podía repudiar a su mujer si encontraba en ella alguna inmoralidad. Ese era el tema. No que si se descubría los tobillos, no que si se soltaba el cabello enfrente de otro hombre, no que si veía a los ojos a otro hombre, no que si no hacía rico de comer, sino que había una razón por la que Moisés dijo, si detectas algo como que no fuera virgen y ella hubiera dicho que era virgen o que la hubieran descubierto en el acto de infidelidad, Moisés permitía que presentaran carta de divorcio. Pero como ya sabemos, los fariseos, siglos después, pues ya habían hecho toda una actualización a la norma y a la regla, como hoy en día sucede. Y querían tentar al Señor, y esto es imposible. Pero el Señor es muy claro y expone esto, querida iglesia, que Moisés permitió presentar esta carta, como lo acabo de explicar,
Solamente, querida iglesia, bajo estos términos y por mantener el orden en el pueblo de Dios, por mantener al pueblo en orden, porque si no se hubiera hecho una revolución, una rebambaramba de todo esto. Porque el hombre y la mujer han sido tentados en lo sexual desde todos los tiempos. Esto no es de ahora, esto es de siempre. La infidelidad ha existido desde el principio. Entonces Moisés buscaba regular esto y dice la palabra en el versículo, perdóneme, el libro de Mateo nos permite verlo también con mucha claridad y acompáñenme por favor ahí a Mateo 19, versículos 7 y 8. Hermano Rodo, por favor. Mateo 19, 7 y 8. Permítame un segundo. ¿Está conmigo? Sí. Dice, le dijeron, ¿quiénes? Los fariseos. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Y qué dijo el Señor? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto ya es lo que responde el Señor, mas al principio no fue así. Moisés permitió repudiar a la mujer, ya explicamos las causas o las razones que podían ser válidas, como adulterio o una inmoralidad de que la mujer no fuera virgen, ¿se recuerda? Y mire cómo se lee en la Nueva Traducción Viviente. Mismos versículos, pero en la traducción viviente, Rodo, por favor, versículo 8 y 9. Dice, Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Es la razón y Moisés está respaldando, perdónenme, el Señor Jesús está respaldando a Moisés. ¿Está conmigo? Pero no es la voluntad de Dios. Esto es lo que nos tiene que quedar bien claro, queridos hermanos, como iglesia cristiana. Tenemos que tener claro que no es algo que Dios busca, que no es algo que Dios permite, que no es algo que Dios desea. Sin embargo, en esta intención de parte de los fariseos de hacer tropezar al Señor Jesús, él todavía reafirma las razones por las que Moisés escribió esta carta, pero no quiere decir que sea una palomita bíblica para, bueno, la Biblia me dio palomita para yo poder divorciarme, porque ya no me cae bien mi esposa, ya no me gusta, o mi esposo ya se puso muy gordito, muy panzoncito, o ya no me trata como antes, o voy a cambiarlo por una versión más joven, o viceversa, modelo más reciente. No sé, es decir, no puede haber un pretexto de esa magnitud para decir, al final que Dios permite el divorcio. Creo que me fue infiel, lo sospecho, me divorcio, ya no confío en él o en ella. No es lo que Dios estableció y lo vemos claramente en esta traducción. Dice que Moisés permitió el divorcio solo como una concesión, querida iglesia. Amén. Y el Señor al final de este versículo dice, perdóneme, dice, el que se divorcia de su esposa, versículo 9, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, te divorcias porque crees que tienes la palomita para divorciarte, pero ¿qué crees? Estás cometiendo adulterio. ¿Está conmigo? Lo dice la Escritura, querida iglesia. Y mire, esta parte que dice la palabra por la dureza de su corazón, estas palabras por la dureza de su corazón, se traduce de una palabra griega que es esclerocardia, esclerocardia con K, esclerocardia, que significa destitución de la percepción espiritual, es decir, cero sensibilidad espiritual. No hay un entendimiento, no tienes discernimiento. Estás totalmente extraviado o extraviada, estamos totalmente extraviados o extraviadas de la sensibilidad del Espíritu de Dios. Esclerocardia. Y esta palabra esclerocardia, que el significado, destitución de la percepción espiritual, es una palabra compuesta de dos palabras
que es escleros, de donde viene la palabra esclerosis. ¿Han escuchado acerca de esto? Esclerosis es una enfermedad que se endurece, contriñe los nervios, y ahorita lo vamos a explicar más en términos científicos, y de ahí viene esta palabra, escleros, que significa duro, rígido, seco, es decir, una sequedad rigurosa, severa. Imagínense como cuando usted deshidrata un pedazo de carne, o cuando pasa mucho tiempo en el refrigerador, se le olvidó y de repente se lo encuentra como después de año y medio, la carne está seca, 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 ¿sí o no? Imagínense, esa es la esclerosis, ese es escleros, duro, rígido, seco. Y la segunda palabra es corazón, que es cardia, que significa pensamientos o sentimientos. Entonces, esta palabra esclerocardia, que significa corazón duro, corazón seco, corazón severamente seco, es lo que les está diciendo el Señor a los fariseos. Por su corazón así es que Moisés permitió dar carta de divorcio. Porque aún, fíjese, lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que aún si hubiera habido adulterio, o aún el hombre hubiera encontrado que la mujer no era virgen, estaba la opción de perdonar y de mantener el matrimonio. ¿Dice amén? Pero por la dureza del corazón se los permitió. Porque lo que en la naturaleza de Dios es el perdón, ¿verdad? Y muchos dirán, pero ¿cómo voy a perdonar algo así? Bueno, ¿cómo Dios perdonó todos nuestros pecados en la cruz? ¿Por qué no habríamos de perdonar algo así? ¿Está conmigo? Y esto, querida iglesia, esta palabra de escleros, les decía, fíjese lo que dice la definición de esta enfermedad de esclerosis. Embotamiento o rigidez de una facultad anímica, enfermedad crónica producida por la degeneración de las vainas de la mielina de las fibras nerviosas, que se conoce como vaina de mielina, que es un aislante similar al recubrimiento de un cable eléctrico. La mielina se produce en el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Usted ha visto un cable eléctrico, tiene un plastiquito por fuera, si no sería todo el nervio, todos los alambritos estarían expuestos. Bueno, esa enfermedad es que tus nervios o nuestros nervios, sin esa mielina, estarían expuestos y como no tienen ninguna protección, se atrofian, se secan y casi llegan a un momento de putrefacción. ¿Está conmigo? ¿Quiénes han escuchado hablar de Stephen Hawking, un científico ateo? ¿Han visto una imagen de cómo murió? Hecho casi seco en una silla de ruedas. Un hombre multimillonario, muy famoso, que expuso varias teorías del estudio del universo, ateo, que aseguraba que no existe Dios. Y miren cómo terminó. Por la dureza de su corazón. ¿No es acaso sorprendente cómo Dios, cuando alguien decide apartarse de Dios y aferrarse a lo que esa persona cree, a lo que piensa, y esto dice la Biblia, pero yo lo voy a hacer así? La Biblia dice que tengo que perdonar, pero yo a él o a ella no la puedo perdonar y no la voy a perdonar. Oye, pero lo dice Dios, pero no lo voy a hacer. Cuidado, cuidado, porque eso es apartarnos de la voluntad de Dios. Y obviamente este hombre era ateo, no así para los hijos de Dios, pero no es irónico, es la ausencia de Dios en la vida de estas personas. ¿Está conmigo? Y mire, Dios no diseñó, querida iglesia, al ser humano para que se casara y luego se divorciara. Pues pruébale, Adán y Eva prueben, y ya en el camino pues se pueden divorciar, o sus hijos, o las generaciones después de sus hijos pues ya puedan. Despiérteme a su hermano que está a su lado, denle un codacito por favor, un codacito, sí, ya estamos en tiempos llevamos 25 minutos de enseñanza. Hágale a su hermano, aunque no esté dormido, nada más para no evidenciar al que sí está dormido. Mire, Dios no creó al ser humano para que dañara su vida
así como Dios no creó al ser humano para que dañara su vida con drogas o con pornografía, ¿está conmigo? Sino para la gloria de su nombre, Dios tampoco diseñó al ser humano para que se divorcie o para que tenga esa opción. No, hijo, pues si no quieres estudiar arquitectura, pues puedes estudiar diseño. Aquí no hay opciones. Amén. Dios no se equivocó al crear el matrimonio. Él todo lo hizo bien desde el principio. Desde el principio, querida iglesia. Desde la creación del universo, todo lo hizo bien y a su manera para su gloria. Amén. Por eso el hombre, querida iglesia, que busca el placer, se pierde buscando cosas y nada lo sacia. Nada lo sacia. Solamente vea la vida de los artistas hollywoodenses. ¿Cuántos matrimonios tienen? 4 o 5, ¿sí o no? Porque como tienen el poder adquisitivo para decir, pues me divorcio y sí, me bajas la mitad de lo que gano, no importa, yo sigo teniendo mis millones, y 1, y 2, y 3, y yo creo que promedio el 90% de los actores y actrices de Hollywood son divorciados, son pocos los que no. Es normal verlos así, y ese es el problema, que lo normalizamos. Y además de esos actores que se han divorciado, no solamente tienen un divorcio, sino 3 o 4. ¿Sí o no? ¿Por qué, querida iglesia? Porque nada los sacia. Porque creen que dejando a una persona van a encontrar a otra y van a llenar ese hueco y nada los va a saciar, porque eso solo lo llena el matrimonio en Cristo. Solamente Cristo puede llenar esa necesidad con la que Dios nos creó de estar unidos un hombre y una mujer y de fusionarnos en uno mismo. Y además, lo más importante, en su presencia. Amén. Por eso fíjense que los romanos, dice el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, dice que hombres terminaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿se acuerda? Y que hicieron prácticas aborrecibles para Dios, aún dejando lo natural, y se metieron hasta con animales, querida iglesia. Mujeres teniendo sexo con animales, varones teniendo sexo con animales, y dice la palabra, y Dios los abandonó, ¿sí o no? Dios los abandonó y los dejó, denle un codacito al que está a su lado, y los dejó en sus pasiones y en sus propias concupiscencias. ¿Está conmigo? Entonces imagínense que llega un momento en que es una y otra relación que ya de plano no hay más que llene, que entonces empiezan a probar con cosas aborrecibles, como estas prácticas. Y estamos hablando hace 2000 años. Ahora imagínense lo que hay hoy en día, incluyendo, no vamos lejos, la pornografía infantil. ¿Y todo esto usted no cree que provoque divorcios? Claro, porque viven vidas ocultas, pero cuando una u otro lo descubre, se terminan divorciando. Pero imagínese a Dios observando todas estas aberraciones, querida iglesia. Se imagina a Dios diciendo, yo no creé a mi pueblo, a mi iglesia para esto. Yo no lo creé para esto. Pero vea el corazón de Dios entristeciéndose viendo estas cosas, incluyendo los divorcios en la iglesia evangélica. ¿Qué me dice de los divorcios provocados por las redes sociales, por los gimnasios o por los círculos de amigos? ¿Cuántas veces se ha enterado usted que una pareja tiene problemas porque lo cachó hablando con otra persona en las redes sociales? En el Facebook, es que me contactó mi exnovio, mi exnovia, la expareja, la de la secundaria, la del trabajo, y hay divorcios por eso. Redes sociales, gimnasios. ¿Por qué? Pues porque se desvían las miradas, porque se hacen relaciones con otras personas. Son mis amigos del gimnasio, se ven por fuera y terminan en adulterios y en divorcios. Círculos de fraternidad entre amigos, se frecuentan de más, intiman de más y terminan en infidelidades. ¿Cuántas veces ha escuchado que mi mejor amiga me bajó al marido? ¿Sí o no? Y es que es así, provocados, querida iglesia, por la ausencia de Dios
y por la falta de discernimiento. Y todo esto, querida iglesia, es un peligro totalmente inminente que estamos hablando que no solamente es de hombres, es de mujeres también. También las mujeres han caído en esto. Es, está tan normalizado y causa tanta, eh, llama tanto la atención de la gente que hasta hay programas de eso, donde cachan a los infieles, ¿sí o no? La verdad que eso sí los ha visto en YouTube. Cachan a los infieles, ahí van con las cámaras, y si no es el hombre que la descubre, es la mujer que la descubre, y ahí está, y todos los que lo ven están bien entretenidos con eso. Ya lo descubrió, ya lo cachó, lo agarraron en el motel, en el hotel, en tal lugar. Le destruye el carro, y ahí están las historias, y la gente está viendo eso. ¿Está conmigo? ¿Ve cómo se ha normalizado en estos tiempos? Y como ha dicho muchas veces el pastor, esto no sucede de la noche a la mañana, no es como que, ay, se te aparece el hombre súper bien parecido y súper en forma, o la mujer súper bien parecida o en forma y entonces caes. No, esto es progresivo, esto es poco a poco, poco a poco, poco a poco. Empieza con un saludo, con una relación, con una amistad, con una plática, con un café y termina en lo que termina. ¿Está conmigo? Y esto es de lo que nos debemos de cuidar, querida iglesia, porque si usted se va aquí pensando, no, yo estoy bien en mi matrimonio, vamos bien, no tenemos ningún inconveniente, el consejo es que tenemos que estar alertas todo el tiempo. Todo el tiempo. Aún David, aún Salomón cayeron, ¿sí o no? Aún estos grandes hombres, o estos hombres usados más bien grandemente por Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuánto más un hombre común no puede estar expuesto a esto? Porque mire, el que cree que está firme, mire que no caiga. Amén. Y esto no sucede de un momento a otro, pero cuando nos damos cuenta o cuando se da cuenta la persona, ya estamos o ya está en arenas movedizas. Se quiere salir y ya no puede. Ahora resulta que ya se le enamoró la mujer y si no te quedas conmigo, le voy a decir a tu esposa. Y entonces vienen las tragedias, relaciones violentas, tragedias, muertes, asesinatos. No es cualquier cosa. No nos vayamos esta mañana pensando que esto no me toca a mí porque esto, pues, no, yo estoy bien. Cuidemos nuestra relación íntima, personal con el Señor, porque estamos expuestos a esto. Estamos expuestos a esto, querida iglesia. ¿Dice amén? Marcos 10, continuamos leyendo versículos 5 al 9, dice 5 al 9. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, ¿qué dice iglesia? Varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está haciendo en esta porción de la escritura, querida iglesia, está haciendo una exposición de dos textos bíblicos muy conocidos, muy famosos, que estoy seguro que usted los conoce, que es Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Génesis 1:27 dice, si me llevas ahí, Rodolfo, por favor, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿qué dice? Varón y hembra los creó. ¿Para qué? ¿Por qué nos dice esto? Para unirlos, no para que fueran independientes, no para que tú vivas tu vida y yo la mía y vivamos una relación abierta. Tú puedes irte con quien tú quieras, yo con quien yo quiera y vivimos juntos. Creó varón y hembra para unirnos, no creó varón con varón, mujer con mujer, ¿verdad que no? Sino que los creó para unirse. La pregunta aquí, querida iglesia, es, ¿un varón que se une a otro varón o una mujer que se une a otra mujer, podrán ser una sola carne? No, imagínense eso. Va totalmente contra el diseño original de Dios y esto es la mano de Satanás metida
en algo tan preciado por Dios que quiere destruirlo. ¿Qué quiere Satanás? Destruir los matrimonios, para que no habite la presencia de Dios en los hogares, para que la gente se pierda, para que la gente se queje de lo que le sucede. ¿Está conmigo? Varón y hembra los creó. Y Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Imagínense, querida iglesia, que usted agarra una botella, una cubeta de pintura amarilla y una cubeta de pintura azul y los mezcla. Acuérdense de ese experimento en la secundaria. ¿Qué color se vuelve? Verde, ¿verdad? Si se quiere separar, ¿se puede volver a separar? ¿Se puede volver a hacer amarilla o azul? Ya no. Lo mismo es con el matrimonio. Si se une un hombre y una mujer, ya no, o sea, ya están unidos espiritualmente, en cuerpo, alma y mente. ¿Está conmigo? Y mire, la palabra hebrea que se utilizó para eh, que el hombre se unirá en Génesis, en 2:24, es la palabra dabak, que significa también aferrarse, estrechar el agarre, asirse fuertemente, adherirse o pegarse. Es decir, no se puede y no se puede desprender. Es una unidad eterna. Es una unidad que va a llevarnos hasta la eternidad a la presencia de Dios. ¿Dice amén? Ya no se puede desprender, ya no se puede separar. Es lo que le decía de la cubeta. Imagínense una plastilina también. Veíamos ese ejemplo de la plastilina. Lo unes, ya no puedes volver a recuperar el color natural de la plastilina, ¿verdad que ya no? Ahora imagínese un músculo, querida iglesia, siendo desprendido así de sus fibras. Imagínese. Como cuando a los futbolistas les da el desgarre muscular aquí atrás, que se les desgarra el músculo. ¿Ha visto cómo les duele? Que están jugando y de repente se caen al piso porque no aguantan el dolor de cómo literal se rompe el músculo, se separan las fibras del músculo. Es un dolor horrible. ¿Y sabe qué, querida iglesia? Ese dolor también queda de manera irreparable en los matrimonios que se separan. Es un dolor terrible, algo que implica un gran dolor, no solamente para el hombre o la mujer que se divorcia, sino para los hijos y aún para los familiares, porque duele muchísimo como familiar, como padre, como hermano, como hijo, ver que un matrimonio se disuelve. El daño no solamente es para ellos dos, es para todos los que lo rodean. ¿Está conmigo? Incluyendo amistades. Porque además las amistades, pues, se terminan ya no, o terminan quedándose de un lado o del otro, o ya con ninguno de los dos, porque pues ya no pueden tener esa relación porque se tienen que manejar de manera imparcial. ¿Dice amén? Se divorció fulanito y menganita y pues ya no, antes nos reuníamos con ellos, ya no, porque ya están divorciados y algunos se quedan de amigos de uno o de otro conforme haya nacido la relación. Pero hasta aún las relaciones en la amistad se terminan rompiendo. Y esto implica, querida iglesia, imagínense una amputación. ¿Usted cree que una amputación es dolorosa? Que corten una pierna, un brazo. ¿Es doloroso? Muy doloroso. Y queda marcada la persona, ¿sí o no? Es lo mismo con el divorcio. Dimensionemos eso, querida iglesia. El divorcio es tan doloroso, es tan drástico, que Dios no lo diseñó para eso, para que suframos, sino para que gocemos de lo hermoso y sagrado que es el matrimonio. Amén. Hablábamos de los daños que son irreversibles. ¿Se puede pegar una carne otra vez así, juntar? Ya no se puede pegar. ¿Verdad que no? ¿Se puede regenerar el músculo? Sí, de alguna manera. Es decir, la persona que se divorcia puede salir adelante, sí, sí, es una realidad. Puede sanar también, pero queda marcado como el músculo que se desprende. Ya no queda igual. ¿Está conmigo? Ya no queda igual. Y esto es precisamente porque no es lo natural, querida iglesia. Pero
Pensemos no solamente en el hombre ahora y en la mujer, hablábamos de los hijos. Amén. Hablábamos de los hijos y decíamos que los hijos se quedan terriblemente lastimados también. Porque, ¿qué dice la sociedad? ¿O qué dice el matrimonio? Mejor nos separamos porque ya los niños estaban sufriendo mucho. Van a sufrir más sin su papá o sin su mamá. Y las estadísticas y los porcentajes de jóvenes en los Estados Unidos que se hacen estas, y tengo que hablar de estas estadísticas porque son ellos quienes las hacen en las universidades y son muy confiables, y desafortunadamente las estadísticas en nuestro país no están tan claras y las páginas donde consultamos tampoco son tan confiables. No es porque podríamos decir, pero ¿por qué habla de allá, hermano Martín, mejor de aquí, de lo que sucede aquí en México? Es por la estadística, por darle a usted una información fidedigna, no por centrar mi atención allá. Amén. Pero estas estadísticas dicen que de el 100% de los jóvenes que están o han caído en delincuencia, de ese universo de jóvenes, de ese 100%, el 90% vienen de padres divorciados. El otro 10% vienen de padres de jóvenes que ambos trabajan y están descuidados los jóvenes. O sea, hay un porcentaje también importante de padres que no le están dando la atención a los jóvenes por dedicarle más tiempo al trabajo que a los jóvenes. No es el total, pero sí el 90%, imagínense, de padres divorciados. Que se fue papá, que se fue mamá, hay un dolor en el hijo, hay un enojo, y entonces ese enojo se convierte en rebeldía. Esa rebeldía se une a otros jóvenes con las mismas condiciones, los lleva a la delincuencia, a las drogas. ¿Y qué cree? Que muchos de esos jóvenes, cuando son adultos también, el patrón obedece a que se divorcien. Porque mis padres se divorciaron y ya cuando se dan cuenta estamos divorciados. ¿Por qué? No es porque lo desearan, es porque los patrones se repiten y porque además es un tema espiritual también que alcanza a las generaciones de los hijos. ¿Dice amén? Este dolor es terrible, pero mire, leemos lo que dice Marcos 10, versículo 10 y 12. Y estamos ya en la parte final, querida iglesia. Dice, después de esto, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, usted también podrá decir, bueno, hermano Martín, pero ¿qué pasa con las situaciones de violencia intrafamiliar, de abuso psicológico o emocional, de adulterio o de drogadicción? ¿Qué pasa? O sea, porque estamos hablando que Dios quiere que el matrimonio no se destruya, pero ¿qué pasa cuando en un matrimonio hay violencia? Acá estoy, hermano. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio no hay mucha violencia? ¿Qué pasa? ¿Es sano que esté la mujer y los hijos en ese ambiente? No, claro que no. Definitivamente no. ¿O qué pasa cuando uno de los dos, normalmente es el varón, tiene una condición de drogadicción tan extrema que ya llevó a la ruina a la familia? Lo están viendo los hijos, a lo mejor no es violento, pero hay un ambiente espiritual terrible en la casa. ¿Es sano que esté eso? Vaya, que la mujer se mantenga en esa condición. Claro que hay estos casos donde tenemos que primero pensar en la integridad de la mujer, y digo la mujer porque son los porcentajes donde mayormente se dan estos temas, ¿no? Pero tenemos que pensar en la integridad de la mujer y de los hijos, que lo sano es que se separen. No estoy diciendo que se divorcien, que se separen temporalmente para ver si existe la posibilidad de que este hombre, este varón, sea restaurado, se recupere, salga de una adicción, sea restaurado de su forma, de su carácter o su temperamento agresivo,
por la gracia y la misericordia de Dios, y que en un momento el matrimonio se pueda restaurar. Pero es sano que se separen por no poner en riesgo la vida de la mujer o de los hijos, porque si hay violencia y golpes, no es sano que se mantengan juntos. ¿Está conmigo? Pero no estoy diciendo que se divorcien, no solamente lo pueden decidir ellos, sino que se separen de manera temporal. Si hay un genuino arrepentimiento del varón, vamos a pensar que el varón dimensiona lo que ha hecho, dimensiona que dañó su matrimonio, se arrepiente, se vuelve a los caminos del Señor, nace de nuevo y hay testimonio y busca restaurar su relación y la mujer lo acepta. Hermanos, conozco muchos matrimonios que han atravesado por eso. No uno, dos o tres, conozco muchos. Y ahora son matrimonios que llevan una vida en Cristo de bendición. Incluyendo, queridos hermanos, aquellos matrimonios que han atravesado por infidelidad. Hermano, yo estoy con él o con ella, pero nunca la perdoné porque me fue infiel. ¿Puede esto ser restaurado? Sí, querida iglesia. Si hay un hombre o una mujer arrepentidos. Si no está arrepentido el varón o la mujer, es casi imposible. Y digo casi porque Dios todo lo puede hacer posible. Pero si hay arrepentimiento y pide una oportunidad, hay posibilidades de que sea restaurado. Pero ¿qué pasa con aquel tremendo que dice, pues sí, y no fue con una, fue con 5, 10, y así soy, ¿y qué? ¿Hay posibilidades de que eso se restaure? Definitivamente no. Para esos casos, dice el Señor, por esos corazones duros es que la mujer puede repudiar a su marido. Por eso, por ese corazón, no porque sea la voluntad de Dios. ¿Dice amén? ¿Queda claro, querida iglesia? ¿Y qué pasa con aquellos que a lo mejor no han caído en infidelidad, no adulteran, pero son violentos y obligan a sus mujeres a tener intimidad, casi convirtiéndolo en una violación? ¿Qué pasa? ¿Es sano para la mujer permanecer en esa relación? Lo ideal es que no. Lo ideal es que no, que haya una separación, no un divorcio, una separación. Porque, insisto, el daño puede ser violento en golpes, violento emocionalmente, pero violento también sexualmente, aunque sea su mujer, ¿eh? Es que eres mi mujer y no. Esto es algo voluntario. La mujer tiene que ceder voluntariamente. ¿Dice amén? Y entonces en estos casos, querida iglesia, se necesita atención ministerial de los pastores, de especialistas en materia para que puedan ayudar al hombre y a la mujer a salir adelante. Pero mire todo lo que esto implica. Imagínense a unos niños o unos jóvenes viendo que su padre abusa sexualmente de su propia madre. ¿En qué lo puede convertir a ese joven o a ese muchachito? ¿Está conmigo? Mire, Mateo 19:9 dice, lo lee así, el apóstol Mateo dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero mire lo que dice la Biblia de las Américas. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. O sea, dice el Señor, salvo por infidelidad. Es decir, no te está dando la palomita el Señor. La voluntad de Dios es que se perdonen. Pero por infidelidad, una mujer o un hombre tiene la oportunidad de tomar la decisión personal de solicitar el divorcio. ¿Está conmigo? ¿Queda clarísimo, querida iglesia? Ahora bien, imagínense que este matrimonio, atravesando todo esto, toma la decisión de buscar el consejo de los pastores, toca la puerta y pide la ayuda. Ese es el primer paso, querida iglesia. Pedir la ayuda, reconocer que hay una situación que se debe de atender, que la mujer no se quede callada y que el hombre tome la decisión valiente de tocar la puerta y pedir la ayuda.
para que ese matrimonio sea restaurado, porque es la voluntad de Dios. Amén. Es la voluntad de Dios. Siempre, querida iglesia, escuche esto, siempre va a ser mucho mejor luchar por el matrimonio que vivir las consecuencias del divorcio. Siempre va a ser mucho mejor luchar por ese matrimonio que vivir las consecuencias del divorcio. Y estamos hablando en la iglesia cristiana. Amén. De la iglesia cristiana que leíamos hace un momento, tiene un porcentaje más alto de divorcios que los secular y que los católicos. Es algo grave, ¿no cree? ¿Cuáles son estas consecuencias? Ya vamos en la recta final, querida iglesia. ¿Cuáles son estas consecuencias? Sentimientos de fracaso, sentimientos de culpa, crisis de autoestima. ¿Por qué? Porque la mujer se siente menos, porque la dejó por otra más joven para ella o más guapa que ella, y eso daña la autoestima de la mujer, ¿sí o no? Y no se diga la autoestima de los varones. Lo cambió por otro. La autoestima del varón se destruye, porque lo primero que viene a la mente es: yo no era suficiente para ella. En la intimidad principalmente es donde ataca ese pensamiento al varón. ¿Está conmigo, varones? Crisis de autoestima, sentirse abandonado, traicionado, traicionada, incapacidad para amar a otra persona, ya quedan tocados, ya no quieren saber nada del amor porque piensan que hay una psicosis de ya no puedo confiar en nadie, y se vuelve una persona extremadamente celosa. Entonces se vuelven personas solitarias, y esa soledad lleva a la depresión y a pensamientos suicidas, pensamientos de drogas, de alcoholismo. Cambios económicos, también provoca cambios económicos, porque no es lo mismo vivir en el matrimonio y tener una vida en matrimonio que ahora tener que pagar la manutención y aparte otra renta y otra vida económica. ¿Afecta el rendimiento laboral, sí o no? La persona no está concentrada en su trabajo y puede hasta perder su trabajo porque está afectado emocionalmente. Y esto es, iglesia, ese músculo, esa carne desgarrada, es todo esto así, imagínese esa carne completamente desgarrada. Gracias. Imagínese esa carne desgarrada, amén, es ese dolor, es todo esto que acabamos de mencionar. Y vayámonos con este texto bíblico, queridos hermanos, Efesios 5, 31 y 32. Efesios 5, 31 y 32. Que repite el apóstol Pablo las palabras del Señor del libro de Génesis. Amén. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y termina diciendo el apóstol: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mire, es tan importante la figura del matrimonio para Dios, que Dios mismo hace esta comparación, esta figura de la unidad de Cristo con la iglesia como el matrimonio perfecto. ¿Lo alcanzamos a entender? Dios pone el matrimonio, esta ilustración del matrimonio, que es algo, decíamos al principio, tan hermoso, tan sagrado, tan importante para Dios, que Dios mismo lo ejemplifica a través de la vida de Jesús, de Él como el novio y la iglesia como la novia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, querida iglesia, el matrimonio es sumamente importante para el Señor. Cuide su matrimonio, cuide sus ojos, cuide sus pensamientos. Todo el tiempo estamos expuestos. Es algo de lo que casi no se habla y no queremos decir y no queremos confesar. Pero todo el tiempo estamos expuestos a que los ojos se desvíen, a que la mente le dé lugar a un pensamiento que no le agrada a Dios. Y todo esto
querida iglesia, sería solo el inicio de un principio, el inicio del principio del fin de un matrimonio. Amén. Cuide sus ojos, su mente y su corazón, y reconozcamos que todo el tiempo estamos expuestos y que debemos tener sumo cuidado para cuidar lo que Dios nos ha dado, que es nuestro hermoso matrimonio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, muchas gracias, Padre, porque hablas a nuestros corazones, Señor, y no queremos ser ajenos a esta situación, Señor, porque a veces lo estigmatizamos, Señor. No queremos hablar al respecto porque pensamos que nuestros matrimonios no están mal o no están atravesando una crisis. O tal vez ya sea una persona divorciada, Señor, un hombre, una mujer divorciada, que tal vez esto, Señor, traiga revelación, Padre, para lo que venga más adelante para sus vidas. Señor, qué importante es que hablemos estos temas y que entendamos que tu voluntad, Señor, era mantener las relaciones. Pero si hoy alguien, Señor, no conocía esto y ha vivido una separación, un divorcio, te tienen a ti, Señor, que es lo más importante. Te tienen a ti, que eres el que restaura vidas y corazones, Señor. Y que no hay nada imposible para ti para poder, Señor, volver a permitirles, Dios, conforme y solo conforme tu voluntad, establecer una relación, Señor. Pero, Padre, no debemos esconder esto, Señor, por pena, por temor, sino debemos entender, Señor, que Satanás quiere destruir nuestras vidas, Padre. Y esta es una forma de hacerlo, destruir el matrimonio, porque de esa manera las personas se pueden perder, los hijos se pueden perder, y no habría la presencia de tu Espíritu en los hogares, Señor. Venimos aquí a la iglesia y hacemos iglesia, Señor, en este lugar, pero la iglesia es afuera, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde podemos reflejar a Cristo. Y que esto, Señor, traiga conciencia en cada uno de nosotros para poder cuidar, Señor, con sumo detalle, Señor, nuestra relación, nuestros matrimonios. No importa los años que tengamos, Señor, de casados. Si es reciente, si son de muchos años, es tuyo, Señor, el diseño. Tú lo diseñaste, tú lo creaste así, Señor. Nos uniste de esta manera, Señor, como una sola carne para ti. Y cuando estemos en tu presencia, Señor, así nos verás como uno solo, Padre. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos y te ruego, Padre, que asimismo nos lleves con bien a casa. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor. Guárdanos en todo trayecto, de todo peligro. Y que toda la semana que viene y todo el tiempo en adelante, Señor, estemos pensando siempre, Señor, en cuidarnos y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.